compañero. ¿Quién? Yo empiezo, doctor. María Paula Duque. Somos el María mismo grupo. Paula Duque. Ok, María Paula, te escuchamos. Ya compartimos pantalla. Ya. Doctor, disculpe la interrupción, soy Víctor Pérez. Recién me conecté porque no me valía el internet. Bueno, a ver, ¿tú eres? Víctor Manuel Pérez Román. Ya, ok. Ya está, ya te puse la asistencia. Ya, muchas gracias, doctor. Disculpe. Ok, no te preocupes. Bueno, buenos días, doctor, ayudante de cátedra y compañeros. Nosotros nos corresponde al aparato digestivo, la parte del hígado, y bueno, vamos a presentar varias patologías. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar exactamente sobre la hepatitis B, C y D. Siguiente. Ya, en cuanto a la etiología, la hepatitis vírica está por virus hepatotropos, es decir, virus de la hepatitis A, B, C, D y E, que tienen una afinidad específica para el hígado. En cuanto a la hepatitis B, en cuanto a este virus, es un virus ADN de la familia hepatnavirus y la vía de transmisión más común en lugares de prevalencia elevada es la transmisión durante el parto. En áreas de prevalencia intermedia se da por transmisión horizontal mediante la ruptura de las mucosas. Y en regiones de baja prevalencia se da por relaciones sexuales sin protección y consumo de drogas intravenosas, que implica compartir agujas. En cuanto a la hepatitis C, este aquí es un virus ADN de la familia Flaviviridae. Es una causa importante de hepatopatía a nivel mundial. Es muy común y en los niños la infección se da sobre todo por vía perinatal. En cuanto a la hepatitis D, este aquí es un virus ARN de la familia Deltaviridae que depende para su ciclo vital del virus de la hepatitis B y su vía de transmisión es principalmente también por la vía parenteral. Siguiente. Ya, los factores de riesgo para la hepatitis B, cuando más joven se es en el momento de la infección por hay un mayor riesgo de que se cronifique, por lo cual la infección en la edad perinatal la persona corre mayor riesgo de cronificarse. Y otros factores de riesgo para su infección sería el compartir agujas y jeringas y también relaciones sexuales sin protección. De ahí, en cuanto a la hepatitis C, el factor de riesgo más común es son el uso de drogas intravenosas, tener múltiples parejas sexuales, haber tenido cirugía en los 6 meses previos a la infección, lesiones por pinchazo por aguja, haber tenido múltiples contactos con una persona infectada por hepatitis C y trabajar en el área de la salud. Y por último, para la hepatitis D, el mayor factor de riesgo sería ser portador de la hepatitis B. También el uso de drogas intravenosas, tener VIH y realizarse hemodiálisis. Siguiente. Ya, aquí tenemos los cambios morfológicos. En la imagen de la izquierda podemos observar la degeneración balonizante de los hepatocitos, que es una manifestación de la apoptosis que ocurre. En el caso del virus de la hepatitis B y C, son los linfocitos CD8 citotóxicos que atacan a los hepatocitos infectados y van a inducir necrosis. En la imagen de la derecha se puede ver hepatocitos en vidrio esmerilado en una infección crónica por el virus de la hepatitis B, y esto es causado por una acumulación de antígeno de superficie de la hepatitis B. Y se puede ver también grandes inclusiones citoplasmáticas que son pálidas y finamente granulares. Y en el recuadro pequeño se confirma con la inmunotinción la presencia de antígenos de superficie. Siguiente. Ya, aquí se observa una triada portal que expandía por un infiltrado inflamatorio mononuclear con extensión al parénquima hepático adyacente, junto con una necrosis focal de los hepatocitos. Y esto es característico de la forma crónica activa de la hepatitis. En la derecha, este caso trata de una infección por el virus de la hepatitis C, que ha progresado a una hepatitis crónica, y la extensión de la hepatitis crónica puede gradarse según la necrosis y la inflamación, y también estudiarse según la fibrosis que presenta. En el caso de aquí, la necrosis e inflamación son prominentes y también hay cierta esteatosis. Siguiente. Ya, este caso ya está en una fase avanzada, el caso de la izquierda. Y aquí va a haber fibrosis extensa que ha progresado, a casi todo el hígado, y también una cirrosis macronodular
como se observa aquí se observa un nódulo regenerativo que está en la zona de la derecha, donde está el círculo. Esto también se puede ver a nivel macroscópico. Bueno, y en la imagen de la derecha se va a observar un caso de hepatitis crónica, en este caso por el virus de la hepatitis C, que muestra la típica expansión de los espacios porta por un folículo linfoide. Siguiente. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, para la hepatitis B, este virus puede provocar una hepatitis aguda con recuperación y eliminación del virus. Y también una hepatitis crónica no progresiva, una hepatitis crónica progresiva que puede evolucionar a una cirrosis, a una insuficiencia hepática aguda, también con necrosis hepática masiva o a un estado de portador que es asintomático. Y aquí es importante recalcar que la hepatopatía crónica secundaria al virus de la hepatitis B es un precursor del carcinoma hepatocelular. Y el 65% no presenta ictericia, mientras que el 25% sí va a presentar anorexia, fiebre, ictericia y dolor abdominal. De ahí tenemos que la infección por este virus suele ser autolimitada y se resuelve sin un tratamiento. Y bueno, curar la hepatitis B puede ser difícil, ya que el virus tiene la capacidad de insertarse en el ADN del anfitrión, lo que limita el desarrollo de una respuesta inmune que sea eficaz, pero sí se puede prevenir mediante la vacuna. Para el virus de la hepatitis C, un rasgo característico de su infección son los brotes repetidos de la lesión hepática, que se da por reactivación de una infección previa o por la aparición de una cepa endógena con mutación nueva. Y aquí la infección aguda también puede ser asintomática y la evolución clínica de este virus suele ser más leve que la evolución de la infección por la hepatitis B. Y otro rasgo característico aquí son el aumento persistente de las aminotransferasas, ACT y ALT, y cuyos niveles oscilan pero nunca se van a normalizar. Y otro rasgo a recalcar sería que se asocia con el síndrome metabólico, ya que este virus puede dar origen a una resistencia por insulina y también cetosis hepáticas no alcohólica. Y ahí el virus de la hepatitis D, su infección se puede dar cuando hay una coinfección tras la exposición a un suero que tiene el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis B. Y es importante que el virus de la hepatitis B se establezca previamente para así aportar el antígeno de la hepatitis B necesario para el desarrollo de los viriones del virus de la hepatitis D. Y en este caso, la coinfección por el virus de la hepatitis B y D van a causar una hepatitis aguda que no se puede diferenciar de una hepatitis aguda B. Y suele ser un cuadro también autolimitado, pero puede progresar a insuficiencia hepática en las personas que usan droga intravenosa. Y por otro lado, también se puede dar una sobreinfección cuando un portador crónico del virus de la hepatitis B se expone a un inóculo nuevo del virus de la hepatitis D. Y esto se caracteriza por una hepatitis aguda que puede ser grave o por una exacerbación de una hepatitis crónica ya preexistente. Y aquí pueden haber dos fases, una aguda con replicación activa del virus de la hepatitis D y supresión del virus de la hepatitis B con concentraciones de las transaminasas elevadas, y también puede haber una fase crónica con disminución de la replicación del virus de la hepatitis D y aumento de la replicación del virus de la hepatitis B y concentraciones de las transaminasas que pueden fluctuar, y así la enfermedad puede progresar a una cirrosis o también a un carcinoma hepatocelular. Siguiente. Ya el diagnóstico se va a realizar mediante pruebas serológicas para identificar los antígenos y los anticuerpos contra estos virus, y también se pueden realizar pruebas para identificar el ARN viral. En el caso de la hepatitis B, su diagnóstico puede ser a través del antígeno S del virus de la hepatitis B o mediante el PCR, y el antígeno S de la hepatitis B va a aparecer antes del desarrollo de los síntomas y signos y disminuye en 2 semanas después de estos. De ahí, en cuanto a los anticuerpos contra este virus, no suelen elevarse hasta que la enfermedad aguda termina, cuando desaparece el antígeno contra este virus, y estos anticuerpos pueden también persistir durante toda la vida. De ahí el antígeno E de la hepatitis B y su ADN aparecen en el suero poco tiempo después de que aparece el antígeno S, lo cual va a indicar una replicación vírica activa
Y la presencia de este antígeno E también indica una posible progresión a hepatitis crónica. Ya tenemos los anticuerpos IgM, que son detectables después de la aparición de los síntomas, y también se va a ver un aumento de las transaminasas. De ahí, en cuanto a la hepatitis C, se puede detectar mediante anticuerpos o PCR, y aquí el ARN de este virus se detecta durante la primera a tercera semana, en conjunto también con una elevación de las transaminasas séricas. Y en cuanto a la hepatitis D, se puede detectar también mediante la presencia de anticuerpos IgG o IgM, y también mediante el ARN viral o el antígeno de la hepatitis D. Bueno, en el diagnóstico diferencial tenemos hepatitis crónica, autoinmune, hepatitis reactiva inespecífica por herpes virus o hepatitis inducida por fármacos. Siguiente. Ya, puntos importantes. Tenemos que la hepatitis B, C y D tienen capacidad de producir enfermedad crónica, a diferencia de la A y la E. El virus de la hepatitis E es defectuoso y necesita coinfectarse por el virus de la hepatitis B. La hepatitis E es endémica de las regiones ecuatoriales. Las células inflamatorias de las hepatitis víricas agudas y crónicas son linfocitos T. Y las personas con cirrosis secundaria a una hepatitis B o C tienen mayor riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Siguiente. Y ahora voy a proceder a leer mi abstract. Dice, overview of the histopathology of chronic hepatitis B infection. About 2 billion people worldwide have been infected with the hepatitis B virus, and about 350 million live with chronic infection. Besides, an estimated 600,000 persons die each year due to the acute or chronic consequences of hepatitis B. The course of hepatitis B virus infection is a dynamic process and is influenced by many factors, including viral, host, and exogenous factors. Clinical suspicion of acute viral hepatitis usually does not necessitate biopsy. However, persistence of clinical symptoms or biochemical evidence of hepatotropic viral infection for more than 6-month duration necessitates a liver biopsy. In several instances, to primarily establish the histopathological diagnosis, to grade and stage the hepatic changes, to document the severity and extent of the hepatic inflammation as a guide to therapy, or to monitor the changes of liver histology while on treatment. Moreover, improvement in liver histology can be used as an endpoint in clinical trials for new forms of therapy. Additionally, in some cases, there is a considerable clinical overlap between the states of exacerbation of chronic hepatitis and acute hepatitis. Biopsy is helpful in these cases too. Nevertheless, it must be mentioned that with the current trends and various guidelines, the indications for liver biopsy in chronic hepatitis B are somewhat reduced, and it is hoped that with non-invasive markers, the number of liver biopsies will reduce further. And this article provides an overview of the histopathology of chronic hepatitis B virus infection. Okay, very good. Which is the most important that you want to remark in this abstract? I think that the most important part is that in acute hepatitis, it is not necessary to do a biopsy. However, if the patient has like a symptoms for many months, it is necessary and important to make a biopsy of the patient liver, because it can progress to chronic hepatitis. So it's better if the diagnosis of chronic hepatitis is made earlier, so the patient can have a great treatment and correct treatment. Okay, then if infection with hepatitis B doesn't respond to the treatment, in that instance, you may have the biopsy to prevent some cirrhosis or some carcinoma in the future. Yes. That is the main thing. That's correct. Okay, very good. ¿Tienes algún otro tema de exposición? No, ese es mi único tema. Okay, I congratulate you. Have a very nice and deeper research about this thing. Gracias. ¿Quién continúa?
Yo, doctor. ¿Quién es yo? A ver, Israel Rosero. Israel Rosero. Ok, Israel, te escuchamos. Bueno, buenos días con todos. Voy a hablar sobre la estetosis hepática. Siguiente. Bien. La enfermedad del hígado graso no alcohólico se refiere a la presencia de estetosis hepática cuando no existen otras causas de acumulación secundaria de grasas hepáticas. Entonces, esta de aquí, el hígado graso no alcohólico, se va a dividir en dos, en hígado graso no alcohólico y estetosis hepática no alcohólica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La estetosis hepática está presente en el hígado graso no alcohólico. La estetosis hepática está presente sin evidencia de inflamación significativa, mientras que en la esteatohepatitis no alcohólica se asocia con inflamación hepática que puede ser histológicamente indistinguible de la esteatohepatitis alcohólica. Esta patología es la acumulación de vacuolas de grasa en el citoplasma de los hepatocitos y se caracteriza por presentar unas lesiones hepáticas similares a las producidas por el alcohol en sujetos que no consumen cantidades tóxicas de este. Siguiente. En la etiología se ha asociado con numerosos factores etiológicos y pueden clasificarse como primaria, relacionada con los factores que provocan el aumento de la resistencia a la insulina, obesidad, diabetes o dislipidemia, y secundaria, alteraciones metabólicas congénitas o adquiridas nutricionales, procedimientos quirúrgicos, fármacos y otros tóxicos. Siguiente. En la epidemiología tenemos que saber que en la prevalencia la enfermedad del hígado graso no alcohólico se observa en todo el mundo y es el trastorno hepático más común en los países industrializados occidentales. Desde los principales factores de riesgo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico tenemos obesidad central, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, síndrome metabólico. Y en Estados Unidos, los estudios informan que la prevalencia de esteatosis no alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica, del 10 al 46% de las personas que viven dentro del país van a tener esta prevalencia. Siguiente. En la patogenia tenemos que la estatosis hepática no alcohólica se conoce solo parcialmente, aunque parece multifactorial. La teoría patogénica más acertada es el de doble impacto, en el que la acumulación de ácidos grasos en cada una de estas dos fases desempeña un papel fundamental. Así, el primer impacto sería una resistencia a la insulina periférica con resultado de acumulación de grasa en el hígado, y para el paso de estatosis a esteatohepatitis sería necesario un segundo impacto, en la que la acumulación de ácidos grasos daría lugar a un estrés oxidativo, inflamación, necrosis y fibrosis. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver una placa donde vamos a tener que hay grandes vacuolas de lípidos dentro de los hepatocitos en un caso de esteatosis macrovesicular. El lípido se acumula cuando se interrumpe el transporte de lipoproteínas y cuando se acumulan los ácidos grasos. El alcohol, por ejemplo, es una hepatotoxina que interfiere con la función mitocondrial y microsomal en los hepatocitos, lo que va a llevar a la acumulación de los lípidos. Siguiente. Bueno, no se ve bien aquí. Ahí se ve. Ya. La imagen de la derecha, esta va a ser una apariencia histológica de la estatosis macrovesicular hepática, un cambio graso. El lípido se acumula en los hepatocitos como vacuolas, y estas vacuolas van a tener apariencia clara, condición hematoxilina eosina. Los polimorfismos en el dominio de la fosfolipasa similar a la patalina, que contiene el gen 3, que codifica la lipasa de triglicerol involucrada en la regulación de lípidos, que puede explicar una mayor propensión a desarrollar la estatosis en algunas poblaciones. Siguiente. Aquí en la imagen de la izquierda, la estatosis microvesicular se caracteriza por hepatocitos agrandados de forma variable con citoplasma floculante debido a gotitas de grasas muy finas y cuyos núcleos permanecen en el centro. En la imagen de la derecha vamos a tener que es la estatosis macrovesicular, la de la izquierda micro, la de la derecha macro, y va a mostrar gotas de grasas claras, redondeadas y bien definidas dentro del citoplasma, y los núcleos son desplazados periféricamente por estas mismas gotas de grasa. Siguiente.
En esta placa vamos a tener que en la imagen de la izquierda podemos observar la esteatohepatitis con un hepatocito balonizado en el centro. Y en la derecha vamos a ver los cuerpos de Mallory. Los cuerpos de Mallory son más en la hepatitis alcohólica, pero también hay casos que se ha presentado en placas de hepatitis no alcohólica. Se pueden ver como inclusiones eosinofílicas y fibrosas en los hepatocitos balonizados, ya sea la hepatopatía no alcohólica o la enfermedad alcohólica, como dije. Siguiente. En esta otra placa, en la imagen de la izquierda, las megamitocondrias también pueden verse como inclusiones redondas u oblongadas y eosinofílicas en los pacientes de estatosis hepática alcohólica o no alcohólica. Y en la imagen de la derecha vamos a tener una sección de hígado congelada teñida con oil red, que es un colorante diázono lisocromo utilizado para la tinción de triglicéridos neutros y lípidos en secreciones congeladas, que vamos a ver las gotitas de lípidos intracelulares que se van a teñir de un rojo rubí. Siguiente. Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad del hígado graso no alcohólico requiere todo lo siguiente: una demostración de estatosis hepática mediante imágenes o biopsia, perdón, exclusión de consumo significativo de alcohol, exclusión de otras causas de estatosis hepática y ausencia de enfermedad de hepatitis crónica coexistente. En aquellas personas que se someten a una evaluación radiológica, los hallazgos imagenológicos a menudo son suficientes para hacer el diagnóstico si se han excluido otras causas de estatosis hepática. Siguiente. Tratamiento. En la actualidad no existe un tratamiento específico para la estatosis hepática no alcohólica y este consiste en tratar el factor etiológico causal. Es decir, si un paciente está obeso, la obesidad. Si está diabético, la diabetes o la dislipidemia. Sin embargo, de entrada se debe aplicar una serie de medidas generales consistentes para evitar el alcohol, los fármacos y exposición a tóxicos ambientales potencialmente causantes de la estatosis hepática no alcohólica. En la tabla de la derecha se observan las recomendaciones terapéuticas de cada etiología. Entonces ahí, más adelante de los pasos. Siguiente. Y bueno, el abstract. Entonces, el abstract es: non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver corresponds to the presence of macrovesicular changes without inflammation and lobular inflammation in the absence of significant alcohol use. It can be divided into two subgroups: non-alcoholic fatty liver or simple steatosis and non-alcoholic steatohepatitis. The non-alcoholic fatty liver is defined as the presence of hepatic steatosis with no evidence of hepatocellular injury in the form of ballowing of hepatocytes. Non-alcoholic steatohepatitis is defined as the presence of hepatic steatosis and inflammation with hepatocyte injury. Mallory, hyalin, and mixed lymphocyte and neutrophilic inflammation infiltrating perivenular areas with or without fibrosis. It is important to note that non-alcoholic fatty liver is a spectrum with a NAFL, non-fatty liver, being the mildest form, and non-alcoholic steatohepatitis and cirrhosis being at the other end of the spectrum. Non-alcoholic fatty liver or simple steatosis and non-alcoholic steatohepatitis could only be distinguished with histologic and liver biopsy. Non-fatty liver is commonly associated with metabolic syndrome, obesity, diabetes, and hyperlipidemia. Nearly 80% of patients with metabolic syndrome have non-fatty liver disease. Okay, liver disease. Okay, which is the most important you want to remark in this abstract? The most important I want to remark is that non-alcoholic fatty liver disease or simple steatosis and non-alcoholic steatohepatitis could only be distinguished with histologic and liver biopsy. And then non-fatty liver is commonly associated with metabolic syndrome, obesity, diabetes, and hyperlipidemia. Okay, very good. ¿Tienes algún otro tema de exposición? No, eso sería todo. Ok, muy bien. Has hecho una buena preparación. ¿Quién continúa? Yo, doctor Andrés Pazmiño. Andrés Pazmiño. Ok, Andrés, te escuchamos. Buenos días, doctor, ayudantes y compañeros. Les voy a hablar sobre abscesos hepáticos piógenos y amebianos.
Siguiente, por favor. Ya. Un absceso hepático es un proceso focal supurativo que está localizado en dicho órgano. Este no es muy habitual y suele variar desde tamaños muy pequeños, como lesiones puntiformes, hasta lesiones de varios centímetros, pero se ha mencionado que tienen un tamaño promedio de 5 centímetros de diámetro. Los agentes patógenos causales de esta enfermedad son bacterias y parásitos. Las bacterias van a causar los abscesos hepáticos piógenos. Entre las más importantes tenemos a la Escherichia coli, a la Klebsiella pneumoniae, Streptococcus mileri y las pseudomonas. Y los parásitos van a causar abscesos hepáticos amebianos, donde solo tenemos a la entoameba histolítica. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, los abscesos hepáticos piógenos tienen una incidencia mucho mayor en comparación con los amebianos. Se presentan en 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Son más frecuentes en hombres que en mujeres, una proporción de 3 a 1. Sobre todo se diagnostican a la tercera, a la sexta década de vida. En cuanto a los abscesos hepáticos amebianos, se presentan sobre todo en países en vías de desarrollo o en zonas endémicas de amebiasis, como es África, México, India y algunas zonas de Sudamérica, y las infecciones en países desarrollados, sobre todo se presentan en pacientes que provienen de zonas endémicas de amebiasis. En cuanto a la etiología del absceso hepático, los agentes patógenos causales, ya sean bacterias o el parásito Entomoma histolítica, pueden llegar a contaminar el hígado por medio del tracto biliar, por una colangitis ascendente, por diseminación vascular, portal o arterial, por infecciones extra o intraabdominales que llegan a contaminar el parénquima hepático, usualmente por vía hematógena, ya sea por la arteria hepática o la vena porta, por infección de áreas adyacentes, por ejemplo un absceso perirrenal o alguna infección en un órgano a la cercanía del hígado, o por otras causas como un trauma penetrante que puede llegar a contaminar e infectar el hígado por causas iatrogénicas o criptogénicas. En cuanto a los factores de riesgo, las personas que padecen antecedentes de enfermedad hepática crónica, inmunodeprimidos, que han sufrido de trasplante de órgano reciente, que padecen una enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer, son más propensos de diagnosticarles un absceso hepático. En cuanto a los microscópicos, vamos a comenzar a hablar sobre los abscesos hepáticos. En cuanto a los esquemas microscópicos, comenzando con los abscesos hepáticos piógenos, vamos a observar numerosas células inflamatorias, en particular neutrófilos y restos de tejido a su alrededor. La infección se va a asociar con necrosis e inflamación circundante del tejido hepático. El estudio microscópico va a permitir confirmar los sitios de necrosis y, como ya lo dije anteriormente, se van a observar múltiples neutrófilos, piocitos y hepatocitos reactivos adyacentes. En la imagen de la izquierda se puede observar la microscopía de un microabsceso piógeno con los abundantes neutrófilos y también con la necrosis licuefactiva local característica. También se puede ver el comienzo de la pared de un absceso con presencia de fibrina de color rosado que va a rodear todo el absceso. En resumen, a la microscopía un absceso hepático piógeno corresponde con la microscopía de un absceso hepático común, pero un absceso piógeno común con necrosis por licuefacción con presencia de abundantes neutrófilos. En cuanto al absceso hepático mediano, microscópicamente se va a observar alteración de la arquitectura normal del tejido hepático debido a fibrosis y un infiltrado inflamatorio mixto, con linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas y escasos o nulos polimorfonucleares o neutrófilos, lo que lo diferencia del absceso hepático piógeno. En algunas ocasiones se puede llegar a observar estructuras semejantes a macrófagos que poseen de 3 a 4 núcleos, los cuales son altamente sugestivos de posibles quistes o trofosoditos en entomeba histolítica, los cuales puede apoyar este diagnóstico con una tinción de paz positiva y negatividad a la reacción de CD68.
Siguiente, por favor. A la imagen de la izquierda se puede ver la reacción PAS positiva y a la derecha la reacción de CD 68. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pacientes que sufren de un absceso hepático, ya sea piógeno o mediano, van a presentar la triada clásica de un absceso hepático, con fiebre, malestar general, y dolor en el cuadrante superior derecho. También pueden presenciar otros signos y síntomas como náuseas, vómitos, ictericia y hepatomegalia. En esta tabla podemos ver un estudio a base de 67 personas que sufren de abscesos hepáticos, donde podemos ver las manifestaciones clínicas de las más comunes a las menos comunes, donde las más comunes fueron fiebre y dolor abdominal en casi 100% de los casos, tanto en abscesos hepáticos piógenos como medianos, seguida de vómito que se vio en la mitad de los casos en ambos abscesos, y manifestaciones clínicas menos comunes como la ictericia, tos, diarrea y shock. En cuanto a diagnósticos diferenciales, en la edad, menos de 40 años en el amebiano y más de 50 en el piógeno. El dolor en el hipocondrio derecho se presenta en ambos, pero más en el absceso hepático amebiano. La fiebre se presenta en casi todos los casos en ambos tipos de abscesos. Los escalofríos, menor al 30% en el amebiano y del 75-80% en el piógeno. La serología para entomedia histolítica, 100% de los casos en el amebiano. En cuanto a la ubicación, en el lóbulo derecho del hígado se presentan los dos en el 90% de los casos. El absceso suele ser solitario en el absceso hepático mediano y en el 50% de los casos solitario en el piógeno. Prurito, ictericia y CT elevadas es poco frecuente en el amebiano y frecuente en el piógeno. Fosfatasa alcalina elevada se pueden ver frecuentemente en los dos tipos de abscesos. El hemocultivo positivo da el diagnóstico definitivo del absceso hepático piógeno. La mortalidad menos del 5% en el amebiano, entre 10 a 15% en el piógeno. En cuanto al infiltrado inflamatorio, que se los diferencia, es neutrofílico en el piógeno y es linfocitario con células plasmáticas y eosinófilos en el absceso hepático mediano. Hay que diferenciarlos de una posible atidosis hepática por una presencia de eosinofilia y serología con aumentos de anticuerpos contra el equinococos granulosos. En cuanto al abstract, pyogenic liver abscesses are classified by the bacteria that have caused the abscess, because this guides treatment and can point to the underlying cause. The most common cause is biliary disease. The diagnosis is made by imaging. Its morphological changes differ from the amoebic one. In this article, we will emphasize in their microscopic changes. Its inflammatory infiltrate predominantly neutrophilic and its common liquefaction necrosis. Treatment is a combination of antibiotics and percutaneous drainage. Amoebic liver abscess is caused by extraintestinal spread of Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is spread by fecal oral transmission and typically colonizes the gastrointestinal tract. Under microscopy, classic lymphocytic and plasma cell inflammatory infiltrate that differs from pyogenic, and the peripheral location of the amoebas in relation to the abscess. It is diagnosed based on imaging, and the mainstay of treatment is metronidazole. The prognosis is good with almost universal recovery. Okay, which is the most important you want to remark? The most important part for me is when the author mentioned the microscopic differences between the pyogenic and amoebic liver abscesses. Mentioned the usual neutrophilic inflammatory infiltrate and its common liquefaction necrosis in the case of pyogenic abscess. And on the other side, in the amoebic liver abscess, the characteristic lymphocytic and plasma cell inflammatory infiltrate without neutrophils, and the possible view of cyst or trophozoite of Entamoeba histolytica, and also know which bacteria has caused the abscess to guide the treatment in a good way. There can be mixed
infection with abscess with amoebic and pyogenic? Yes, it's possible it can be a mixed infection of pyogenic and amoebic, making a mixed abscess. Okay. That increased morbidity and mortality also. Okay, that's more dangerous. Okay, become more dangerous and can be very most of them can make infection to the peritoneal area if that has a rupture. Okay, good. ¿Tienes alguna otra exposición? No, doctor. Ok, te felicito, has hecho buena investigación. ¿Quién continúa, por favor? Enrique Naranjo, doctor. Ok. Bueno, buenos días, doctor, ayudante y compañeros. Vamos a seguir con la hepatitis alcohólica. Siguiente, por favor. Ok, Enrique. Primero sobre la epidemiología, tenemos que esta hepatitis alcohólica se va a presentar entre el 35 al 40% de los individuos que consuman alcohol de manera excesiva y crónica. Su mortalidad va a ser del 30 al 50%. Y como ya habíamos dicho anteriormente, no se sabe con exactitud la tasa anual mundial, pero un estudio en México indicó que se presenta en 118 por cada 100.000 hombres y en 21 por cada 100.000 mujeres. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, enfatizar en que la cantidad de bebida alcohólica y la duración del consumo de esta va a ser el principal factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Y ya hablando sobre la cantidad, que se va a basar más que nada en consumo diario, que cuando es entre 40 a 80 gramos, va a presentar un aumento de la frecuencia de desarrollar esa hepatitis entre un más o menos 16.7%, y cuando se consumen más de 80 gramos, va a desarrollar un aumento de riesgo para una cirrosis. En el patrón de consumo, que es muy importante, cuando lo consumen fuera de horas de comida, la edad que se va a presentar más que nada en pacientes entre 40 hasta los 60 años, el sexo, que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer esta hepatitis alcohólica debido a la menor actividad del metabolismo de primer paso del alcohol, pero que más frecuentemente se ve en los hombres debido a que estos son más propensos a consumir alcohol de manera excesiva. En cuanto a la genética, que se ve más que nada riesgo aumentado 3 veces mayor en gemelos monocigotos que en los dicigotos, y que una coinfección con un virus de hepatitis B o C va a aumentar la velocidad en la que se desarrolle esta hepatitis alcohólica. Siguiente, por favor. La etiología, la cual ya sabemos que no es completamente conocida, pero ciertos factores, los cuales sí tienen una relevancia en cuanto a la causa de esta hepatitis alcohólica, principalmente el acetaldehído, que es un compuesto químico que se va a generar durante el metabolismo del etanol. Este va a aumentar la permeabilidad intestinal y va a promover la translocación del producto bacteriano, el cual va a llegar al hígado por la vena porta. Aquí las bacterias van a ser reconocidas por receptores tipo TOL4, que están ubicados en la membrana de los macrófagos hepáticos, y van a activar la inflamación y van a producir la necrosis y apoptosis. De ahí el metabolismo del citocromo P450, el cual va a producir las especies reactivas del oxígeno que van a reaccionar con las proteínas celulares, causando una lesión de las membranas y alternando la lesión hepatocelular. Y las alteraciones del metabolismo hepático de la metionina, la cual va a reducir las concentraciones de glutatión, y esto va a causar que se sensibilice el hígado a lesiones por oxidación. Siguiente, por favor. En cuanto a la microscopía, los cambios microscópicos, vamos a tener que se van a dar las tumefacciones y necrosis del hepatocito, en el cual ciertas células van a sufrir esta tumefacción, que también se lo conoce como el balonamiento y la necrosis, y esa tumefacción se va a deber a que se va a acumular agua, grasa y proteínas dentro de la célula. Los cuerpos de Mallory-Denk,
que van a aparecer como material amorfo y eosinófilo dentro de los hepatocitos. Este va a estar causado por fibras de filamentos intermedios de queratinas 8 y 18 y va a ser un rasgo característico por específico. Y también se va a presentar una reacción neutrófila en la cual va a haber una acumulación de neutrófilos más que nada en los hepatocitos que presentan los cuerpos de Mallory-Denk. Y también se puede encontrar cetosis macrovascular o mixta. Y en esta primera imagen encontramos cúmulos de células inflamatorias, los cuales están ubicados en la ubicación del hepatocito necrótico, alrededor del hepatocito con necrosis, y la flecha señala un cuerpo de Mallory-Denk. Siguiente, por favor. Y en esta imagen encontramos una hepatitis alcohólica, en la cual vamos a ver muchos hepatocitos balonizados, que son los que están señalados por las flechas, y vamos a encontrar mucha acumulación de células inflamatorias. Y en el recuadro de la derecha arriba vamos a encontrar una tinción de inmunohistoquímica para queratinas 8 y 18, las cuales van a dar positivas, tiñéndose de marrón. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas tenemos que van a ser mínimas, como también puede ser ya asemejadas a una insuficiencia hepática, pero en los síntomas inespecíficos tenemos la fiebre, náuseas, vómito, malestar, anorexia, pérdida de peso, dolores abdominales, entre otras, y los signos. El hallazgo más característico va a ser la ictericia, también puede haber malnutrición, hepatomegalia, que también es muy importante, ascitis, encefalopatías y sangrados intestinales. Siguiente, por favor. En cuanto a su diagnóstico, la anamnesis, que hay que indagar sobre el consumo del alcohol del paciente y su regularidad, el examen físico, en el cual tenemos que ver las manifestaciones ya mencionadas, y más que nada el perfil de laboratorio, en el cual vamos a encontrar una neutrofilia, una hiperbilirrubinemia mayor a 5, los niveles de aspartato transaminasas van a ser el doble de lo normal, normalmente mayores a 50 unidades internacionales sobre litro, pero rara vez mayores a 300. La relación del aspartato transaminasa sobre la alanina aminotransferasa va a ser de 2 a 1, y en casos más graves podemos encontrar el alargamiento del tiempo de protrombina y trombocitopenia. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos la hepatitis no alcohólica, hepatitis viral, lesiones inducidas por fármacos, hepatitis autoinmune y la enfermedad de Wilson. Siguiente, por favor. El abstract, que voy a proceder a leerlo, en el cual tenemos que alcoholic liver disease is the liver injury caused by excessive alcohol consumption for a long time. Alcohol is absorbed in the digestive tract. It is metabolized mainly in the liver. It is processed. It is a hepatic process due to the accumulation of toxin and the increase of oxidation in the liver cells. The most common types of liver lesions are the fatty liver or liver cetosis, that it consists of a fat accumulation in the liver, is the accumulation of triglycerides, phospholipids, and cholesterol esters in hepatocytes. The alcoholic hepatitis is a type of inflammation of the liver. The third and most grave is the destruction of liver cells with process of fibrosis that alters the shape of the liver and mainly compromise its function. The diagnosis of alcoholic liver disease is based on documentation of alcohol consumption, clinical evidence of liver disease, and alteration of laboratory tests that are generally suggested, and patients are asymptomatic. The treatment starts with stopping consuming alcohol with the measure overwhelmingly improve the prognosis of the disease, achieving recovery of the liver in its entirety. An adequate help to recover the liver. Descriptive methodology was used, a documentary approach, that is to review the source available in the network, that relevant timely content, to give an answer in this article. Okay, which is the most important you want to remark in this article? I think that the most important is that the alcohol will cause this accumulation of toxins and the increase of the oxidation of the liver cells,
and it's going to cause the liver cetosis and can cause a compromise of the liver function. Ok, good. ¿Tienes algún otro tema de exponer? No, doctor. Bien. ¿Quién continúa? Yo, doctor, Sol Orzano. Ya, muy bien. Buenos días, doctor Ángel Rubio, ayudante y compañeros. El día de hoy voy a hablar de cirrosis. Primero empecemos que la cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización del hígado y esta va a ser producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como las que tenemos en la etiología, que son la hepatopatía alcohólica, la hepatitis C y la hepatitis autoinmunitaria. Cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por las enfermedades mencionadas o alguna otra causa, intenta repararse a sí mismo. Y en este proceso se forma un tejido de cicatrización. A medida que la cirrosis avanza, se forman cada vez más tejidos de cicatrización y esto hace que el hígado vaya a funcionar con dificultad. Siguiente. Ya, en esta diapositiva lo que tenemos es la clasificación de Child-Pugh. ¿Qué va a hacer esto de aquí? Nos va a ayudar a monitorizar el deterioro de los pacientes durante la evolución a una insuficiencia hepática crónica. Básicamente es un sistema de estadificación usado para evaluar el pronóstico de la cirrosis y en algunos casos la necesidad de un trasplante hepático. Lo que hace es utilizar dos parámetros clínicos que son la encefalopatía y la citis y tres valores de laboratorio, como lo son la bilirrubina, albúmina y tiempo de protrombina. Los pacientes se van a clasificar en tres clases principales, la A, la B y la C, según sus puntos totales, en una cirrosis compensada. En general, los individuos con cirrosis compensada tienen insuficiencia hepática leve y van a estar clasificados en la clase A de Child-Pugh y generalmente no presentan manifestaciones clínicas de una enfermedad descompensada, que pueden ser ictericia, ascitis o encefalopatía hepática. Mientras que ya en una cirrosis descompensada se debe considerar que las personas tienen una cirrosis más avanzada, si tienen una enfermedad hepática moderada o grave y van a estar dentro de la clase B o clase C de Child-Pugh. Los individuos con cirrosis descompensada ya experimentan los síntomas que había mencionado antes, que son ascitis, ictericia y encefalopatía hepática. Siguiente. Muy bien, en los cortes de aquí tenemos dos, que son de una persona que tiene cirrosis alcohólica porque es un bebedor activo, eso lo vemos del lado izquierdo, y después vemos la imagen después de que el paciente ha sido sujeto a una abstinencia prolongada. Con respecto a las características, en la imagen del lado izquierdo se van a presentar gruesas bandas de colágeno que separan nódulos cirróticos de una apariencia redondeada. Y del lado derecho está el paciente tras un año ya de abstinencia y se puede evidenciar que la mayor parte de las cicatrices han logrado desaparecer. Siguiente. Ya, muy bien. En el corte de aquí podemos observar cirrosis hepática micronodular con nódulos regenerativos de hepatocitos. Van a estar rodeados de gruesas bandas de fibrosis colágeno. Dentro de estas bandas fibrosas vamos a encontrar un infiltrado linfocitario y proliferación de conductos biliares. Un dato importante de esto de aquí es que el aumento de la proliferación de hepatocitos de regeneración nodular va a aumentar el riesgo de un carcinoma hepatocelular. Y otro dato también que me parece relevante es que, bueno, la hipertensión portal es una de las complicaciones que se puede encontrar en pacientes con cirrosis. ¿Y por qué menciono esto aquí? Y no en manifestaciones clínicas, porque podemos evidenciar por diferentes características histológicas si es que el paciente va a padecer de una hipertensión portal. De hecho, en las muestras de biopsia que muestran tabiques fibrosos, estrechos, que están densamente compactados y separados por islotes de parénquima hepático, van a tener menor riesgo de presentar hipertensión portal. Y en lo opuesto, los pacientes que tengan bandas anchas de tejido cicatrizal denso,
a menudo que van a tener espacios linfáticos dilatados y menos parénquima interpuesto, tienen un riesgo mayor a una progresión a hipertensión portal. Siguiente. Ahora sí, hablando ya de las características clínicas, sabemos que alrededor del 40% de los cirróticos van a estar asintomáticos hasta que ya lleguen a fases más avanzadas de la enfermedad. Cuando estos pacientes ya presentan síntomas, hay manifestaciones que son inespecíficas, de hecho. Es decir, que no van a estar en todos los pacientes cirróticos, va a ser muy variable. Pero estas son anorexia, pérdida de peso, debilidad y ya en estadios avanzados, síntomas y síntomas de insuficiencia hepática son los que se van a mostrar. La evolución y la gravedad de las manifestaciones clínicas de la cirrosis, como ya dije, son muy variables entre los pacientes. En muy pocos pacientes, el cese del daño hepático puede hacer que se reabsorba el tejido fibroso y se consiga la regresión de la cirrosis, pero esto es muy, muy raro. Y incluso en estos casos, persiste la hipertensión portal y el riesgo de padecer de un carcinoma hepatocelular. Ahora, también tenemos otras características, como son la ictericia, la encefalopatía y la coagulopatía, pero estas son muy similares a las que podemos encontrar también en insuficiencia hepática aguda. Sin embargo, hay características adicionales o especiales que nos ayudan a diferenciar, porque aquí se va a poder, bueno, se va a producir prurito de una intensidad bastante alta, e incluso algunos pacientes llegan a desgarrarse la piel al rascarse y este prurito solamente, bueno, es tan intenso que en ocasiones solamente cede mediante un trasplante hepático. Siguiente. Ya, muy bien, ahora voy a proceder a leer el abstract. Transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells has attracted more and more attention as a regenerative therapy for the treatment of liver diseases. A large number of studies have shown that these kind of cells can inhibit the activation of hepatic cells and regulate tissue homeostasis and immune system in a variety of ways. Meanwhile, bone marrow mesenchymal stem cells can inhibit the apoptosis of hepatocyte, improve liver function, and reduce inflammation through multiple pathways. These cells have a broad prospect in the treatment of liver cirrhosis. At present, there are many studies on the specific mechanism of bone marrow mesenchymal stem cell transplantation in the treatment of liver cirrhosis. This paper reviews the pathogenesis of liver cirrhosis and the mechanism of bone marrow mesenchymal stem cells transplantation in the treatment of liver cirrhosis. Discusses the effectiveness of traditional Chinese medicine method in enhancing the efficacy of bone marrow mesenchymal stem cells transplantation, and looks forward to its application prospect in the future. Okay. What's the condition to make a bone marrow transplantation in cirrhosis? It's easier than finding appropriate conditions than hepatic transplantation. That's why it is many people are opting to do this treatment instead of the transplant. Stem cells make a transplantation directly to liver. I think so. Yeah, but stem cells, why is useful for liver? It is useful because the patient doesn't need to have a liver transplant, so he doesn't have to wait to get one and see if there is some reaction. So life expectancy increases in these patients. What conditions make to be recover from cirrhosis? The stem cells. Can you repeat the question? Is maybe pardon? Do you know what stem cells
means to the all the body? If you put stem cells in other organ, it can be used for recover yes. that organ? Yes. Of course. That's the property of the stem cells. Adapted to the organism, adapted to the any organ in any place of the human being apparatus. Yes. That's a very interesting one. It's the first moment I read it about this, but it's very important to know that the stem cells can adapt to any condition. It was one of the research we make years ago with a patient who have some myocardial insufficiency with it's making Hospital Luis Vernaza, and at that time I make research for stem cells, putting directly to the myocardial muscle, and it was very interesting that it make adaptation for that myocardial muscle and improve the number of that muscle. It was international provided, but unfortunately I make it with a group of the in that time. It's very interesting to know that. Okay, very good. ¿Tienes algún otro tema? No, doctor, eso sería todo. Ah, perfecto. Les explicaba de que esta condición de las células madres, stem cell transplantation, me tocó hacer parte de la investigación cuando, ¿qué será? Unos 20 años atrás aproximadamente. Y aquí un grupo de médicos nos requirió al Instituto de Higiene en Microscopía Electrónica de hacer la investigación. Yo era el jefe de laboratorio y fue algo muy agradable porque esta condición de adaptación de esas células son fantásticas porque se adaptan y pueden incrementar el número de células a cualquier órgano que se llegue a incrementar. En esa época fue el miocardio y lo pude demostrar con microscopía electrónica en los miocardios, que tenía una adaptación muy especial, con una adaptación de las mitocondrias. Eran mucho más grandes y tenían una cresta transversal, no la normal, sino diferente, y su hipertrofia era muy manifiesta, pero la adaptación que se daba era fantástica. Entonces, eso nos sirvió a este grupo de investigadores que estaban en el Hospital Luis Vernaza, que era un grupo internacional de argentinos, ecuatorianos, y creo que habían alemanes también. Y entonces sirvió mucho para demostrar de que estas células, que no la conocían en la ultraestructura ni en la parte histopatológica, demostrar de que eran capaces de adaptarse a cualquier órgano. Y es muy interesante porque fíjese la repercusión de miocardio, pues ahora a nivel de hígado, ¿no? Muy interesante, me agradó. Ok, yo creo que todos han expuesto o falta alguien. Ya están todos, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hacer
la continuación de la explicación de lo que le estaba dando. Me indican de qué slide me quedé, por favor. ¿Qué slide me quedé? ¿Me podrían indicar, por favor? Doctor, si no estoy mal, tocaba directamente hígado. Hígado. Sí, doctor. Ya había terminado de explicar intestino grueso y delgado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ana. Listo, Bien. doctor. Bien, el día de hoy vamos a continuar con patologías de hígado, hepatopatías inducidas por fármacos. En particular, la hepatopatía inducida por fármacos aparece como consecuencia de una lesión histológica a la interferencia con funciones hepatocelulares inducidas por metabolitos reactivos generados durante la biotransformación de medicamentos que tiene lugar en los hepatocitos. Estas reacciones de fármacos vamos a clasificarlo en predecibles, que ya se predice qué tipo de manifestación va a tener, o impredecibles. La hepatitis ocasionada por fármacos, también conocida como hepatitis tóxica o hepatitis medicamentosa, es una lesión inducida por fármacos con las siglas DILI en inglés, también conocida como hepatotoxicidad, y se refiere a una lesión causada por fármacos y otros agentes químicos. Entre las que podemos mencionar las hepatitis crónicas por alfa-metildopa, nitrofuratoína, mimosidina, indometacinina, diclofenaco, antagonista de factores de necrosis tumoral, infliximab. Esta hepatitis crónica generalmente es asintomática y la exposición continua al fármaco va a ocasionar una lesión de los mecanismos autoinmunes que va a solucionar con retirar al agente causal. Estos fármacos van a lograr que se dé una toxicidad hepatocelular con un aumento de los factores ALT y FA de las enzimas que demuestran la toxicidad permanente. ALT va a elevarse por 10 o hasta 500 veces mayor a los valores, y FA hasta 5 veces mayor. Son lesiones precoces en individuos asintomáticos y demuestran un cuadro similar a una hepatitis vírica. Es muy similar la situación en una hepatitis vírica temprana. La insuficiencia aguda, fulminante, potencialmente mortal, puede llegar a ocasionar que una insuficiencia hepática, y va a necesitar inclusive de un trasplante hepático. Esto va a dar como lugar una degeneración celular con la muerte y necrosis por apoptosis
y finalmente la necrosis focal o dispersa o masiva. Entre los principales medicamentos que dan esta toxicidad predecible es el paracetamol, que este paracetamol va a ocasionar necrosis hepatocelular extensas en una dosis de 15 a 25 gramos. La lesión puede ser grave o inclusive mortal. El alcoholismo puede haber daño con 4 a 10 gramos. El metabolismo de la fase 1 se une a las macromoléculas de la célula y causan estrés de tipo oxidativo. De aproximadamente de 12 a 24 horas hay una sudoración con náuseas y vómito. A los 3 o 4 días va a existir un dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, coluria, hemorragias, oliguria, hipoglucemia, acidosis metabólica y encefalopatía. A los 4 o 18 días puede tener entre el 6 y 25% pueden fallecer por una afección renal, una insuficiencia renal, una insuficiencia miocárdica o una insuficiencia hepática. Es muy agresivo el paracetamol en su toxicidad. Otro medicamento que puede causar lesiones severas es la isoniazida. La isoniazida da una toxicidad no predecible. No existe dosis mínima reconocible para tabularla. La reintroducción de este fármaco aún a dosis menores reproduce la lesión inclusive. Hay una degeneración y necrosis de las células hepáticas de manera aislada, dispersa por el urobilio, pero que en casos más graves pueden causar necrosis extensas confluentes por hipersensibilidad al fármaco en determinados individuos. Y aquí vemos que puede generar esteatosis, fibrosis inclusive, que pueden dar lugar a cirrosis. La toxicidad hepática grave debe suspenderse todo el tratamiento durante por lo menos 7 a 10 días. Descartar otra causa de daño hepático es fundamental. ¿Cómo puede ser de que el paciente pueda sufrir por una hepatitis vírica, por hepatitis A, B o C, o que tenga el uso simultáneo de otros fármacos potencialmente hepatotóxicos, o que tenga anticuerpos antinucleares, antimusculo liso, antileucocitos, o que tenga una serología de citomegalovirus o de mononucleosis positiva, o que presente, y es mandatorio en estas situaciones hacer una ecografía abdominal. El síndrome hepatotóxico, el hígado desempeña un papel importante en la que respecta a la respuesta tóxica frente a las actividades de los diferentes xenobióticos. Su estudio toxicológico implica el conocimiento previo de las bases anatómicas y fisiológicas. El hígado, frente a los hepatotóxicos, es un órgano del cuerpo con mayor poder de regeneración. Puede ser destruido hasta en un 90% antes que el mismo sea dañado, definitivamente. Es decir,
hasta puede que el órgano tenga un 90% y tan solo un 10% funcionando, y es un órgano noble que puede recuperarse, inclusive regenerarse. El 10% restante puede regenerarse hasta ser un hígado completo de tamaño normal. Tiene ese poder muy especial que no lo tienen otros órganos. El hígado entonces es un órgano muy noble por su poder de regeneración. El hígado graso es un trastorno metabólico reversible que se caracteriza por la acumulación de grasas en los hígados, más del 5% de su peso. Y la inflamación de los hepatocitos que se debe a un consumo significativo de alcohol o de medicamentos hepatotóxicos. La hepatopatía inducida por fármacos y toxinas, las lesiones hepáticas constituyen el 10% de reacciones adversas medicamentosas por fármacos. La hepatitis crónica medicamentosa es indistinguible histológicamente y clínicamente de las hepatitis víricas crónicas. Por lo tanto, es importante valorar los marcadores serológicos para la hepatitis vírica para establecer las diferencias que existen entre una hepatitis vírica y una hepatopatía inducida por fármacos. El paracetamol es el principal fármaco que causa hepatopatías inducidas por fármacos. Los patrones de lesiones de daño hepático con toxinas y fármacos puede provocar una lesión colestásica clásica, una hepatitis colestásica, una necrosis hepatocelular, una esteatosis, granulomas, esteatohepatitis, una fibrosis, una cirrosis, granulomas, o puede llegar inclusive a una neoplasia y lesiones vasculares severas. La hepatopatía crónica en vías más frecuentes de insuficiencia hepática y es punto final de una hepatitis crónica inoxidable que termina en una cirrosis. Las causas más frecuentes son hepatitis crónica B y C, esteatohepatosis hepática no alcohólica y hepatopatía alcohólica. Todas ellas, al suspender el agente causal, por ejemplo, en el asunto de fármacos o del alcohol, pueden tener un poder de regeneración. La insuficiencia hepática es la consecuencia clínica más grande de la hepatopatía, que puede ser resultado de la destrucción masiva del hígado, es decir, una hepatitis fulminante, que representa la etapa terminal del daño crónico progresivo del hígado. Las alteraciones que causan insuficiencia hepática se engloban con las siguientes categorías: insuficiencia hepática aguda, hepatopatía crónica, disfunción hepática sin necrosis evidente. La insuficiencia hepática aguda se define como una hepatopatía aguda asociada a encefalopatía y coagulopatías que se producen en 66 semanas después del diagnóstico inicial sin una hepatopatía previa. Se ha denominado también como una insuficiencia hepática fulminante. La patogenia de la insuficiencia hepática aguda es debido a una necrosis masiva de los hepatocitos, principalmente por toxinas y fármacos, denominados daños tóxicos directos, o bien por la combinación de con la destrucción de los hepatocitos por mecanismos inmunitarios, es decir,
hepatitis víricas. La causa de insuficiencia hepática aguda y sus índices de incidencia son los siguientes. El 50% de los casos se debe a la ingestión de paracetamol, que ya lo hemos mencionado. El 14% de los casos responde a envenenamiento por setas, que son las amanitas faloides. El 4% por infecciones de virus de hepatitis, el 8% por infecciones de hepatitis B, infecciones de hepatitis C, rara vez, más frecuente hepatitis B, y 15% de hepatitis autoinmunitarias y otras causas desconocidas. Por otro lado, tenemos la esteatosis hepática. La esteatosis hepática es una lesión de tipo reversible a nivel del hígado. La etiología puede ser el alcoholismo, puede ser la obesidad que causa la diabetes, las toxinas, la anoxia, la inanición prolongada y la desnutrición. La patogenia con acúmulos de lípidos dentro del hígado, secundario a la entrada excesiva de aumento de síntesis y disminución de la oxidación de ácidos grasos. En cuanto a la macroscopía, el hígado va a estar, como lo observamos acá, grande, blando, va a tener este color amarillo brillante, grasiento, y puede romperse fácilmente. Puede inclusive llegar a duplicar su tamaño y tener una hepatomegalia. En cuanto a la parte microscópica, la tríada portal con aspecto normal y está rodeada por hepatocitos alterados, los cuales van a presentar lo que vemos acá, vacuolas de lípidos. Miren esas vacuolas de lípidos que desplazan a las organelas y el núcleo hacia la periferia. Miren esa gran cantidad de vacuolas de lípidos que han desplazado el núcleo hacia la periferia. Y por otro lado, las células características pueden simular a las células en anillo de sello. La tinción va a ser a base de Sudán 3, Sudán 4 y rojo oleoso. Se puede distinguir dos categorías de esteatosis hepática, la macrovesicular y la microvesicular. La macrovesicular se traduce con daños crónicos donde el citoplasma está ocupado por una sola vacuola, como lo observamos acá, una sola vacuola que desplaza y rechaza el núcleo hacia la periferia. Estas son las macrovesicular, las de mayor tamaño. Y las microvesiculares, que trata habitualmente de un daño celular agudo, en la que las células aparecen al microscopio de luz como múltiples vacuolas pequeñas intracitoplasmáticas, sin desplazamiento del núcleo y que son positivas con tinciones de grasa. Ocasionalmente pueden cambiar a ambas morfologías. La enfermedad hepática grasa no alcohólica tiene la comparación con hígado normal. Observe el hígado normal, un poco vinoso, y el hígado graso totalmente amarillo, que se ve agrandado, hay una hepatomegalia y descolorido, amarillo pardo. La enfermedad del hígado graso no alcohólico demuestra que el tejido revelan depósitos de grasas masivos, mientras que la inflamación y cicatrización puede avanzar hacia una cirrosis. Son visibles la esteatohepatitis no alcohólica. Bien, ahora en cambio vamos a hablar de la cirrosis. La cirrosis
es un estadio final de cualquier enfermedad hepática, la cual va a producir fibrosis, es decir, la presencia de nódulos regenerativos, va a ser de carácter irreversible y puede predisponer a un carcinoma hepatocelular. Y aquí vemos la secuencia: un hígado sano, luego vemos la esteatosis hepática, que lo acabamos ya de describir, con un aumento en el hígado debido a depósitos de grasa, colesterol y triglicéridos. La fibrosis hepática con la formación de tejido cicatrizal dentro de los hepatocitos. Luego la cirrosis hepática, en la cual hay tejido cicatrizal que reemplaza al tejido sano del hígado y forman micro y macronódulos de regeneración. Y finalmente, en ciertos casos, puede llegar a desarrollar un cáncer de hígado con la formación de un tumor maligno en el parénquima hepático, hepatocarcinoma. Bien, la cirrosis, entonces, la cirrosis hepática es la consecuencia final de muchas enfermedades hepáticas crónicas que lleva a la pérdida de la arquitectura normal del hígado y una disminución progresiva de sus funciones. Cualquier enfermedad que produzca inflamación crónica del hígado puede en el curso de años llegar a producir cirrosis. La cirrosis se define como una alteración estructural que aparece en el hígado. Los fundamentos se debe a una necrosis hepatocelular, luego una fibrosis y luego a una producción de nódulos de regeneración, micro y macronódulos de regeneración. A través del proceso de lesión y fibrosis hepática, son estimulados los hepatocitos restantes a que se dé un proceso de regeneración y proliferación de nódulos dentro de los límites impuestos por tabiques fibrosos. El resultado final, vamos a tener un hígado fibroso y nodular. Y las alteraciones de la interfase entre el parénquima y los espacios porta va a causar una obliteración de los conductillos biliares. Y en el momento que hay una obliteración de los conductillos biliares, va a dar como consecuencia una ictericia. Bien, la cirrosis hepática puede ser de tipo compensada o puede ser de tipo descompensada. Es descompensada cuando se produce en el paciente hemorragias digestivas, ascitis, encefalopatía hepática e ictericia. ¿Cuáles son las causas de una cirrosis hepática? En primer lugar, el etilismo, el alcoholismo. Luego tenemos el virus de la hepatitis B y hepatitis C. Luego, una lista larga en la cual están las principales: hemocromatosis idiopática, enfermedad de Wilson, la hepatitis autoinmune, la esteatohepatitis no alcohólica, la colestasis obstructiva crónica, la obstrucción del drenaje venoso y la hepatotoxicidad. El 20% de los pacientes con cirrosis va a desarrollar, el 20% puede desarrollar un carcinoma hepatocelular a los 5 años de seguimiento. Alrededor del 20%, entonces, de todas estas causas que hemos hablado, puede llegar a un carcinoma hepatocelular. Bien, vamos a hablar en primera instancia de cirrosis alcohólica. La cirrosis alcohólica también lo vamos a mencionar como cirrosis de la ENEC. Inicia como una hepatopatía alcohólica, como esteatosis hepática o hígado graso. Luego pasa a un esteatohepatitis
alcohólica aguda y crónica, una esteatofibrosis alcohólica, finalmente desarrolla la cirrosis micronodular y luego cirrosis macronodular. ¿Qué es lo que vamos a observar en estos pacientes? Como observamos aquí en este señor, por alcoholismo, él tenía la ictericia en las conjuntivas. Miren, una conjuntiva totalmente amarilla y su piel también amarilla por la ictericia. Luego tenía este paciente, el mismo paciente, este abdomen globuloso, miren, un abdomen bastante elevado, que tenía una cantidad bastante grande de líquido ascítico, es decir, tenía ascitis en su interior debido a una hipertensión portal que generaba un trasudado. Esta ascitis ocasionaba por la hipertensión portal también que la ascitis dé lugar a una eventración del ombligo y alrededor, miren estas venas varicosas que rodean al ombligo, venas dilatadas y varicosas que corresponden a la cabeza de medusa periumbilical, característica de la cirrosis alcohólica. Las manifestaciones clínicas adicionalmente, primero el paciente alcohólico tiene un mal hábito de una mala nutrición. Más se dedican a tomar que alimentarse correctamente. Tienen en la parte de la piel angiomas cutáneos en forma aracniforme, como tela de araña. A nivel del esófago, en el tercio distal, las varices esofágicas. Las mismas que son muy peligrosas porque en una hipertensión portal pueden llegar a romperse y causar una hemorragia masiva, que si no está cerca del quirófano, puede llegar a un shock de tipo hipovolémico al paciente. Luego va a generar un hígado pequeño cirrótico, es en la etapa terminal de la cirrosis, cuando ya es macronodular, se reduce su tamaño de lo que cuando era una esteatosis hepática o hepatitis alcohólica aguda, en cambio era una gran hepatomegalia. Ya en etapa final es una cirrosis macronodular. La hipertensión portal ha generado que haya mayor cantidad de linfa hepática. Esta se acumula en el abdomen y provoca la ascitis. También va a haber venas varicosas, la vena portal dilatada, trombosada, la vena esplénica también muy trombosada, una esplenomegalia bastante grande. Luego de esto tenemos lo que ya hemos hablado, la cabeza de medusa periumbilical, las hemorroides, todas las venas se vuelven varicosas en el plexo hemorroidal interno y externo, en la región anal, muy dilatadas. Si es un hombre, va a tener atrofia testicular y ginecomastia. Las manifestaciones clínicas, la cirrosis, que es una entidad, una enfermedad asintomática, la mayoría de los enfermos, va a surgir posterior a la descompensación. Entonces vamos a tener la cirrosis compensada y la descompensada. En la cirrosis compensada se manifiesta de manera inespecífica, con pérdida del peso, debilidad, fatiga y en ocasiones osteoporosis. ¿Y a qué se debe la osteoporosis? Es el resultado de la mala absorción de la vitamina D. La descompensada tiene complicaciones relacionadas con la insuficiencia hepática,
La hipertensión portal, la misma que dio lugar a una ascitis, el abdomen globuloso, que lo vemos aquí en este paciente, encefalopatía hepática, sangrado varicial, ictericia y prurito en la piel. Entonces, las manifestaciones como algoritmo, las compensadas, como síntoma general, va a tener anorexia, astenia, signos cutáneos, como son las arañas vasculares, eritema palmar y telangiectasia, y signos unguiales, como son las uñas en vidrio de reloj y desaparición de la lúnula, como alteraciones de tipo endocrinas. Si es un varón, si es un hombre, va a tener atrofia testicular, ginecomastia, disminución de líbido e impotencia. Y si es una mujer, va a tener trastornos cíclicos menstruales y amenorreas. Cuando se trata de una cirrosis descompensada, va a haber un fallo en una o más de las funciones hepáticas, que implica ictericia, manifestaciones de tipo hemorrágicas en las varices, foetor hepático, un mal aliento, la ascitis, la encefalopatía hepática. Dentro de las manifestaciones clínicas en la exploración física tenemos que en estos pacientes tienen hipertrofia parotidia relacionado con el excesivo consumo de alcohol. A nivel de ojo, tiene a nivel ocular el anillo de Kaiser-Fleischer, que son depósitos de cobre alrededor de la córnea. Esto es muy patognomónico en la enfermedad de Wilson. Bien, aparte de esto, está la ictericia escleral, se vuelve amarillo, ya lo vimos en aquel paciente cirrótico, la telangiectasia, la ginecomastia, este señor se le han crecido las glándulas mamarias, ginecomastia, las uñas de Muerker, el eritema palmar, como lo vemos acá, un eritema, y la hipotrofia tenar. Miren esa hipotrofia tenar bastante manifiesta. Las complicaciones de la cirrosis, vamos a dividirla en dos grupos, en hipertensión portal y la insuficiencia hepática. La hipertensión portal va a originar hemorragias variciales, ya mencionadas. La ascitis puede llegar a una peritonitis bacteriana espontánea o un síndrome hepatorrenal. Por otro lado, la insuficiencia hepática va a ocasionar encefalopatías e ictericias. La insuficiencia hepática generada por la cirrosis hepática va a presentar pérdida de la arquitectura normal del hígado, que se transforma en un parénquima irregular con formaciones de micro y macronódulos, tabiques fibrosos, todo lo cual va a comprimir la circulación sanguínea intrahepática, lo que va a ocasionar entonces una hipertensión portal por esa resistencia en la parte vascular debido a esta fibrosis masiva. Luego de esto va a generar un deterioro lentamente progresivo de la función hepática, que va a desembocar en una insuficiencia hepática. A ella van a llegar todas las enfermedades hepáticas que cursan generalmente con hepatitis crónica y progresiva. Ya hemos mencionado previamente las causas: alcoholismo, virus de la hepatitis B y C, esteatosis hepática, hígado graso no alcohólico, o algunos pacientes que presentan obesidad mórbida, es decir, los diabéticos tipo 2, diabetes o hiperlipidemia.
Bien, en cuanto a la microscopía, tenemos estos cortes histopatológicos a menor aumento en el extremo derecho, a mayor aumento en el extremo izquierdo, y en el centro mayor aumento, demostrando la lesión que estamos hablando. Entonces, vamos a analizarlo. A nivel micronodular vamos a encontrar la hepatitis alcohólica micronodular del lado izquierdo va a presentar esteatosis. Miren, grandes depósitos de grasa, de ésteres de colesterol y triglicéridos, esteatofibrosis alcohólica, miren la fibrosis manifiesta, la mezcla de gotículas de grasa, miren cómo está a mayor aumento del lado izquierdo, en la cual vamos a encontrar pequeñas vacuolas claras, esas vacuolas claras, con dirección hacia los espacios porta. Al mismo tiempo vamos a ver una fibrosis perisinusoidal del lado derecho con cúmulo de células inflamatorias crónicas, linfocitos y células plasmáticas. Y en la parte central, los cúmulos de células inflamatorias, pero adicionalmente vamos a ver en ciertos hepatocitos la presencia de cuerpos de Mallory-Denken, que son agregados amorfos, miren, dentro del hepatocito, agregado amorfo de tipo eosinofílico, con queratoqueratina fibrilar, dentro de los hepatocitos balonizantes. En los hepatocitos balonizantes se hallan estos depósitos. A mayor aumento, estos hepatocitos balonizantes, que lo observamos acá, presentan los cuerpos de Mallory-Denken, como lo señalamos con estas flechas negras. Son cuerpos eosinofílicos de citoqueratina fibrilar, como lo observan a mayor aumento del lado derecho. Miren, el hepatocito balonizante y en los depósitos de esta citoqueratina de Mallory-Denken. Dentro de la clasificación morfológica tenemos los micronódulos, que son nódulos menores a 3 milímetros de tamaño regular, uniformes, rodeados por sectos fibrosos. Miren acá, en el gráfico inferior, sectos fibrosos. Frecuentemente se ven en etapas tempranas de la enfermedad, esos micronódulos de regeneración. Y los macronódulos, en cambio, son nódulos superiores a 3 milímetros, de 3 milímetros a 3 centímetros. Algunos contienen lóbulos normales, fácilmente reconocibles macroscópicamente e histológicamente un poco más difícil porque tienen la misma característica del micronódulo. Pero también pueden ser mixtos, es decir, que contienen tanto macronódulos y micronódulos en igual proporción. La cirrosis micronodular, como lo observamos a mayor aumento del lado derecho, que se da en cirrosis portal, sectal y monolobulillar. Macroscópicamente el hígado tiene el tamaño normal o un poco más pequeño. Aumenta la consistencia y se observa de manera difusa, homogéneamente, micronódulos de 1 a 3 milímetros, como lo vemos del lado derecho, que tienen tabiques conjuntivos deprimidos, firmes y elásticos, que rodean completamente a los nódulos. Los tabiques deprimidos, firmes y elásticos, que rodean estos micronódulos. Histológicamente, a bajo aumento, lo observamos del lado izquierdo, demuestran micronódulos, algunos micronódulos, con nódulos delimitados por bandas fibrosas de color azul y
que en detalle ya lo hemos visto, el parénquima, los nodulillos tienen un color pardo amarillento, miren, pardo amarillento, con algunos rojizos delimitados por bandas deprimidas de fibrosis. Los tabiques fibrosos con infiltración de linfocitos e histocitos en un grado variable forman estos nódulos hepáticos con disposición trabecular. Miren esas trabéculas, o desordenada con signos regenerativos. En ciertas áreas podemos observar que existe una proliferación de conductillos. Miren, proliferan los conductillos biliares, especialmente en la periferia de los nódulos, de los micronódulos de regeneración regenerativos, y dan los pseudoconductos constituidos de los hepatocitos con aumento de estos conductillos biliares. En la cirrosis macronodular, postnecrótica multilobular, postcolapso, el tamaño ya de los nódulos van desde 3 milímetros a 3 centímetros de diámetro. Entre ellos hay una banda o tabiques que en la parte inferior lo vemos que esas bandas o tabiques son fibrosos de color gris rojizos, gris blanquecinos o gris verduzco. Ahora, en la macronodular vamos a observar que el tejido hepático está totalmente deformado con nódulos de diferentes tamaños. Ya no vemos uniformes pequeños como lo van del lado izquierdo, sino diferentes tamaños. Son más irregulares, tienen tabiques de tejido conjuntivo de diferentes grosores. Los tabiques no son homogéneos, sino tienen diferentes grosores. Los espacios portal contienen células inflamatorias crónicas, linfocitos, células plasmáticas y macrófagos con mononucleares y proliferación de conductillos biliares. Miren más que nada en la parte central cómo han proliferado los conductillos biliares de parte central y del lado derecho. Ahí vemos la cirrosis macronodular, principalmente aquí en el centro. Ahora, estos tabiques forman un colapso del retículo en zonas necróticas. Los tabiques pasivos a los que se agrega una fibrosis muy activa. Se reconocen espacios portales, como vemos del lado izquierdo, en la que existen espacios portales y venas centrales, en las cuales van desde tabiques de vena central hacia otra vena central, o de una triada portal hacia otra triada portal. Estos tabiques están claramente incluidos en las cicatrices. Y ahí vemos cirrosis micronodular del lado izquierdo y macronodular del lado derecho. Bien, ahora vamos a hablar de abscesos hepáticos piógenos. El hígado es un órgano sujeto con mayor frecuencia a desarrollo de abscesos. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples estos abscesos. Se deben a diseminación hematógena de bacterias que se forman por extensión, ya sea local o a partir de infecciones vecinas situadas en la cavidad peritoneal. Fundamentalmente, en los abscesos hepáticos vamos a encontrar dos tipos. Uno, el amebiano, que usualmente forma un absceso o quiste único, y el absceso piógeno, que generalmente son múltiples abscesos, múltiples quistes. El hígado puede producirse abscesos por la llegada de bacterias piógenas, gram positiva o gram negativa, pero piógenas, productores de pus, por distintas vías.
¿Cuáles son estas vías? Por vía biliar, abscesos colangíticos secundarios a la obstrucción de las vías biliares. Puede ser por una colecistitis, por colelitiasis, por ejemplo. Por vía vena porta, a partir de inflamaciones intraabdominales, por ejemplo, una apendicitis aguda con abscesos pieleflevíticos. O puede ser por vía de arteria hepática en el curso de un proceso séptico piogénico. O por una contigüidad, por ejemplo, desde un absceso subfrénico o una colecistitis aguda. Por vía directa, por un trauma, por una arma cortopunzante o por infecciones por un quiste. El absceso hepático piógeno, la incidencia de un absceso hepático piógeno más o menos está alrededor de 2.2% de hospitalizaciones, de las cuales 11 por millón van a resultar con abscesos piógenos de una población general. Se creía que la consecuencia de la infección es portales, pero a menudo vamos a observar que se da en pacientes jóvenes como consecuencia de una apendicitis aguda. También ocurre la consecuencia de una alteración en el drenaje biliar. Puede ser también por una infección de tipo hematógena que se origina, por ejemplo, en abuso de drogas intravenosas o la limpieza dentales, ¿no? Con instrumental infectado, no bien esterilizado, o diseminación local de infecciones, por ejemplo, por una diverticulitis o una enfermedad de Crohn a nivel de colon. El absceso hepático piógeno es una lesión muy antigua, desde la época de Hipócrates. La incidencia ha incrementado en los últimos años, constituye el 2.2% de ingresos de los hospitalarios y más que nada se da en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con terapia contra el cáncer. El absceso hepático piógeno es el más común de los abscesos viscerales intraabdominales. El absceso hepático piógeno, entre el 60 y 70%, es de origen portal y hematógeno. El absceso hepático, en cambio, cuando es múltiple, en un 30 o 40% es de origen de vías biliares. Y la localización más frecuente es en el lóbulo hepático derecho. Los abscesos piógenos se dan más que nada en el lóbulo hepático derecho. El absceso hepático piógeno, cuando viene por vía biliar, se debe, por ejemplo, a una colangitis secundaria a una obstrucción colelitiasis, por una colelitiasis bastante intensa o por una neoplasia de las vías biliares. Puede ser por vía portal, por una apendicitis, por una diverticulitis, por una enfermedad de Crohn, asociado a una pieleflebitis. Por una extensión directa, por ejemplo, debido a una colecistitis aguda, piógena, por una vía hematógena a través de la arteria hepática a partir de un proceso infeccioso distante, por una infección secundaria a una herida penetrante, por ejemplo, por hacer una biopsia con material no aséptico, o por un arma cortopunzante, por una sobreinfección de patología hepática, por un quiste hiatídico. Y la criptogenético sin origen evidente entre el 10 y 20%. En cuanto a la etiología, fundamentalmente alrededor del 53, entre el 51 y 53%
se debe a Escherichia coli y la Klebsiella. Esos son los más frecuentes, Escherichia coli y Klebsiella. En menor proporción, de 16 a 24%, la Pseudomonas aeruginosa. En un 35 o 43%, un Streptococcus viridans o enterococos, estreptococos, estafilococos, son más o menos los causantes entre 35 a 43%. Los abscesos hepáticos piógenos son más frecuentes en qué pacientes? En pacientes de edad avanzada. No hay diferencia en relación al sexo, ni tampoco en relación a las razas. No puede ser, o sea, pueden ser ellos únicos, generalmente de origen portal, o pueden ser también múltiples abscesos, y esto se da por vía biliar. La mayoría de los abscesos son únicos y se localizan en el lóbulo derecho. Aquí tenemos abscesos piógenos. Cabe destacar que muchos abscesos de tipo amebiano son mixtos, es decir, abscesos piógenos y abscesos amebianos simultáneamente. La respuesta de infecciones bacterianas piógenas se produce rápidamente a la muerte celular y a la disolución de los tejidos que dan lugar a formar una cavidad, como lo observamos acá en los dos macrografías, una cavidad en un tejido sólido por una necrosis de tipo licuefactiva, una necrosis en la parte central de tipo licuefactiva, delimitada, miren cómo lo delimita, por una cápsula, delimitado por una cápsula fibrosa que rodea el contenido fibrino purulento. Los abscesos hepáticos generalmente piógenos se van a drenar, se hace una tomografía, una resonancia o ecosonografía y se lo punciona y vemos ahí el drenaje del absceso, material piógeno de color amarillo verdoso. Las patologías biliares están entre el 35 y 45% que dan lugar a abscesos. El 40% es debido a una neoplasia cuyos pacientes tienen una inmunosupresión, un deterioro nutricional, o puede ser también por una colangitis presente en un 50% debido a una litiasis intrahepática o por una patología intestinal en un 20%, por una bacteriemia transitoria o debido a una apendicitis aguda o una diverticulitis, una perforación intestinal como apendicitis gangrenosa perforada o una diverticulitis con abscesos piógenos o una neoplasia del colon que infiltre hasta la serosa, una neoplasia primaria o metástasis con colonización. Entonces, Doctor, los disculpe abscesos... que lo interrumpa. Lo que pasa es que ya son la 1. Ah, perfecto. Bien, entonces, por favor, anoten para el día lunes yo poder continuar, concluir y nos quedamos en el slide 54 y continúo normalmente con la clase que sigue, que es patología de vesícula biliar, neoplasias hepáticas y vesícula biliar. Entonces, les voy a tomar lista. El aporte quedaría hasta esta slide, hasta el 54, por un acaso. Bien. Dice el presente, conforme lo llame, Aguirre. Presente, doctor. Alonso.
Presente, doctor. Andrade, Presente, doctor. Astudillo, Presente, doctor.